Bienvenidas y bienvenidos a la Feria Internacional del Libro Venezuela 2023 en su edición número 19. Quiero invitarlos a todos y a todas a seguirnos en nuestras redes sociales como @filben 2023 y en especial en nuestro canal de YouTube @filben. Allí estamos transmitiendo toda la programación que tenemos preparada para todas y todos ustedes. En esta ocasión quiero invitarlos al Foro Salsa en Colombia, los primeros años. Estaremos con la presencia de Sergio Santana Archibald, él es escritor, columnista e investigador de Colombia, también con Juan Carlos Páez, él es historiador venezolano, y Gerson Maldonado, investigador de música del Caribe. Sin más, recibámoslos con un fuerte aplauso. Muy buenas noches a todas y todos a esta memoriosa fecha que podríamos decretar de este encuentro entre Colombia y Venezuela. Quería comenzar con una reflexión sobre el proyecto bolivariano, el proyecto libertador de nuestro Simón Bolívar. Él creó la Gran Colombia, que fue la liberación de 5 naciones, la liberación de 4 naciones y la creación de una 5ª nación. En este momento, con la presencia de Sergio Santana, estamos demostrando que el proyecto bolivariano fue la liberación de los pueblos, más que del territorio. Simón Bolívar lo que liberó fueron pueblos, y aquí tenemos un representante del pueblo colombiano, de la raíz, de la raigambre colombiana. Este señor, personaje de la salsa, escritor de más de 15 libros, investigador de toda una trayectoria más allá del ámbito de la salsa colombiana que tenemos el orgullo de tener aquí en Venezuela, es el que nos va a relatar esos primeros años de la salsa en Colombia. Y yo quisiera, sin mayor preámbulo, sin mayor presentación, porque este caballero, él se presenta solo, Sergio Santana. Muy buenas noches a todas y todos. Sí, buenas noches. Nuevamente nos presentamos por acá, pero respaldado en este caso con 2 referencias, 2 grandes escritores de la salsa, y que para cualquier persona que actualmente se tome ese atrevimiento de escribir sobre salsa, necesariamente tiene que tener como referentes tanto a Juan Carlos Páez, acá en Venezuela, como a Sergio Santana. Sergio, dentro de ese grupo de intelectuales colombianos que se dedicaron a la salsa y que han dejado una extensa obra, especialmente de los años 90, fue cuando los vi ustedes, José Arteaga, Sergio Santana, Pablo del Valle ya en los últimos años, pero también está Calvo Espina, está César Pagano, imagínate tú. Entonces, y además que nosotros hemos visto que ellos le dan ese enfoque tan serio, tan preciso, tanto en lo cronológico como en cada una de las investigaciones que realiza. Entonces, es un honor enorme tenerlo esta noche con nosotros, Sergio. En primer lugar, muchas gracias a la organización del Filben, a Raúl, a Lil Rodríguez, que fue la promotora para que yo estuviera aquí, y a Juan Carlos y a Gerson, nosotros en Colombia decimos Gerson, y a Gerson por estar aquí. Para mí es un placer, es un sueño cumplido. Yo he recorrido ya más de 7 países latinoamericanos hablando de esto. Yo no hablo de salsa, yo deliro sobre salsa. Para mí es una pasión, entonces me faltaba Venezuela. O sea, esto es un sueño cumplido, estoy extasiado, estoy contento, y venir aquí, no me quedan más palabras que decir que muchas gracias por haber estado aquí, y me he sentido como en casa, porque eso, al fin y al cabo, esto es Latinoamérica, esto es el Caribe, es nuestra música y es tantas cosas juntas. Me pusieron el tema para hablar
de la salsa colombiana. O sea, la salsa colombiana es muy conocida en la actualidad, el grupo Nietzsche, el grupo Guayacán, el grupo Galé, lo que hizo Fruco a partir de los años 70 para acá, eso ya ha sido muy conocido, muy bailado, pero no sabemos cómo fueron esas grandes influencias, cómo llegaron a ese punto de la aceptación de la salsa colombiana. Y entre las muchas cosas tiene que ver la tradición cubana y la influencia venezolana también, tiene mucho que ver la influencia venezolana. Entonces, cuando yo hablo de salsa, me estoy refiriendo desde el ritmo, me estoy refiriendo a música cubana, a ritmos cubanos. O sea, la salsa son ritmos cubanos. El 85% de la música que cuando uno oye salsa son ritmos cubanos. O sea, es un mambo, una guaracha, un cha-cha-cha, un bolero, un guaguancó, un son montuno. Generalmente todos esos géneros son, pero uno oye los discos y de vez en cuando se encuentra una bomba, una plena, pero los porcentajes son muy pocos. Por eso cuando yo digo música cubana o salsa y música cubana, estoy diciendo eso. ¿Cuál es la diferencia? La diferencia está en el maquillaje. El maquillaje son las letras, que las letras cubanas son muy diferentes a las letras neoyorquinas y son muy diferentes a las letras venezolanas y también diferentes a las letras colombianas. Están diferentes en los arreglos. Los cubanos tienen una forma muy particular de arreglar su música tradicional y además eran muy esquemáticos. Pocas veces habían rupturas. Los salseros plantearon rupturas, entonces uno nota la diferencia. Uno después de mucho tiempo de oír esta música, me ponen un tema y yo digo, eso es cubano, eso es salsero. A veces digo, es venezolano, o a veces digo, es colombiano o es puertorriqueño. Ya uno tiene, como decimos en Colombia, el oído aguzado. Bajo esa óptica de la música cubana, las relaciones entre Colombia y Cuba empiezan desde la misma época de la colonia. Se dice que comerciantes colombianos enviaban productos a Cuba desde la época de la colonia y también desde las luchas libertarias. Cubanos vinieron aquí a Sudamérica a pelear por la independencia tanto de Venezuela, de Colombia o de la Gran Colombia, como decía aquí Juan Carlos ahora. Vinieron combatientes cubanos en las luchas de José Martí, en la primera independencia de Cuba. En las luchas de José Martí fueron combatientes colombianos. O sea, ya había unas relaciones culturales, ya había relaciones comerciales, ya habían relaciones políticas, ya habían relaciones militares. En Cuba y Colombia había una relación fuerte desde hace siglos. O sea, cuando nosotros aceptamos la música cubana y por consecuencia la salsa, ya es una cosa ancestral que nosotros dominamos hace rato. El primer cubano que se tiene referencia que estuvo en Colombia fue Brindis de Salas. Claudio José Domingo Brindis de Salas, que fue un violinista negro, le decían el Paganini negro, que fue muy reconocido en Europa, y él vino a América y salió de Cuba, estuvo en Europa, dio un poco de conciertos a nivel de teatros, academias, y después vino a América. Aquí en Venezuela estuvo en Barquisimeto, y después de aquí de Barquisimeto pasó a Cartagena, Colombia, y después a Medellín, y siguió para el sur del continente. ¿Qué hizo Brindis de Salas? Pues, por ejemplo, en el caso de Medellín, fundó una academia de Santa Cecilia de música y enseñó a los músicos tanto la música clásica que él conocía desde su preparación, tanto en Cuba como en Europa, como también presentó géneros cubanos como la habanera y las contradanzas cubanas y algunas cosas del danzón, pero sobre todo habaneras. Hay registros de conciertos de los periódicos de Medellín anunciando los conciertos y los temas que estaban, y ahí aparecían habaneras. O sea, estaban trayendo la música cubana. Pero la gran influencia aparece en 1907, cuando el gobierno colombiano le dio por organizar en una región que se llama Sincerín, cerca de Cartagena, unos cultivos de caña. O sea, una siembra masiva de caña para la producción de azúcar. Y sensatamente el gobierno buscó técnicos cubanos y obreros cubanos de la corte de caña para venir a trabajar a Colombia. Todos ellos llegaron. Ellos se juntaron con un pueblo liberto que queda en las afueras de Cartagena, que se llama San Basilio de Palenque. San Basilio de Palenque es muy reconocido por el boxeador Kid Pambelé. Antonio Cervantes Kid Pambelé nació en San Basilio de Palenque y empezó como boxeador en Cartagena, pero se consolidó como boxeador y campeón mundial viviendo aquí en Venezuela.
viviendo aquí en Venezuela. Él fue el primer ídolo de nosotros en Colombia, del boxeo, de todos los deportes, tanto el ciclismo, del boxeo, del fútbol. Fue Pambelé y él era de San Basilio de Palenque. ¿Qué era San Basilio de Palenque? Un pueblo cimarrón desde la época de la colonia, donde los negros libertos se iban y se encerraban alrededor de su cultura, alrededor de sus tambores, y ellos fueron sobreviviendo con esa música. Cuando aparecen hacia 1910 los técnicos cubanos y los obreros cubanos, y más adelante, llegando hacia el siglo, hacia los años 20, con los técnicos cubanos, los palenqueros se empiezan a juntar con los músicos cubanos, que llegaron como cortadores de caña, y ellos empezaron a asimilar el son cubano. Ese son en ese momento se llama palenquero, el son palenquero. Y yo les tengo una muestra musical, José, la primera por favor, para que oigamos un son palenquero y pongámosle mucha atención al son, y muestren la fotografía por favor. Volumen. Una mañana regando flores, a la dueña de los jardines de mis amores. A la dueña de los jardines de mis amores. Ayer la vi, una mañana. La canción es vieja, es una grabación moderna. A la dueña de los jardines de mis amores. A la dueña de los jardines de mis amores. Arriba. Reina de los jardines, recíbeme cantando. Reina de los jardines, recíbeme cantando. Ya oyeron eso, le pusieron atención a lo que estamos viendo. Es un sexteto que utiliza el mismo formato de los sextetos cubanos de son de los años 20. Recuerden el sexteto habanero. Las maracas es muy particular, no utilizaron las maracas cubanas, sino que son maracas de cumbia, que se conocen como maracones. Ahí está el güiro y está la clave, oyeron la clave todo el tiempo. El bongó, la tumbadora y está la marímbula de son. Ese tipo de formato de sexteto no existe en Cuba, se conserva en San Basilio de Palenque. Y se notaron otra cosa, se combinaban simultáneamente el golpe de cumbia y el golpe de son cubano. Se dieron cuenta de eso, impresionante. O sea, ya los colombianos empezamos a asimilar la música cubana de alguna forma, pero ellos se quedaron más bien como guardados allí en San Basilio de Palenque y empezaron a salir lentamente. Para los años 30 ya había más de 10 grupos de sextetos en Cartagena y se fueron extendiendo por toda la costa colombiana. Ya recientemente conozco grupos de sexteto que han reemplazado la marímbula, que es un instrumento completamente africano, lo han reemplazado por el bajo eléctrico o el bajo electrónico, como lo quieran llamar, y hasta por el contrabajo. Pero eso pasó igualmente con el son. Cuando aparece Ignacio Piñeiro como bajista, los grupos de son, el habanero y todos ellos no volvieron a utilizar eso. Otra cosa que me gusta mucho de esto es que el canto que está al comienzo es más africano que los mismos cubanos. Es mucho más africano que los mismos cubanos. Y con otra diferencia, también utilizan el canto antifonal, que es el canto y respuesta, una voz solista y le responde. Eso es una pauta identitaria del son cubano. Siempre hay un son, es son y son montuno. Los son montuno tienen canto y respuesta, como todos sabemos esa historia. Pero este grupo viene a mostrar eso. ¿Qué pasa más adelantico? En el año 34 llega el trío Matamoros a Colombia. Antes del trío Matamoros había estado el sexteto Boloña. Boloña estuvo en una gira por Colombia y también estuvo un trovador en Colombia, pero
el que realmente hizo un cambio grande en Colombia fue Matamoros. ¿Y de dónde venía Matamoros? De Venezuela. Venía de Venezuela. Había salido de Cuba, Panamá, de Panamá pasó a Venezuela, estuvo por Barquisimeto y por una cantidad de ciudades aquí cerca, en Caracas. De Caracas pasó a varias ciudades buscándose el sur, llegó a Cúcuta y de Cúcuta entró a Colombia. Visitó, las cuentas que yo hago, visitó más de 30 poblados y en más de uno de los poblados se presentaba el trío Matamoros, Son de la Loma, Lágrimas Negras. O sea, eso fue una influencia determinante para que nosotros los colombianos conociéramos la música cubana. Y ahí también influyó digamos, la creación o la fundación de las primeras emisoras en el año de 1929, que se fundó la emisora La Voz de Barranquilla. Esa emisora empezó a promover la música colombiana y también la música caribeña y sobre todo la cubana. La cubana. Se conocen registros de la programación de la emisora de sones de Matamoros, de sones de otros grupos soneros en esa época, en los años 20, y también presentaban danzones, con la particularidad de que algunas tiendas distribuidoras de instrumentos musicales o de partituras empezaron a vender partituras de danzones y grupos cartageneros empezaron a tocar danzones. Ya se van dando la influencia, pero la mayor influencia sería cuando aparece en el contexto colombiano la Sonora Matancera. La Sonora Matancera, todos sabemos que ahora en enero del que sigue va a cumplir 100 años, nació en el 24, pero realmente entre el año 24 y el 48 que entró Daniel Santos es poco lo que se conocía de la Sonora Matancera, pero nosotros vinimos a conocerla en la Sonora por las grabaciones de Bienvenido Granda y sobre todo de Daniel Santos, a partir del año 48. Es ahí donde llega la influencia del formato que conocemos como sonora, que es de solamente 2 trompetas, y en Colombia empezaron a utilizarse ese formato. Por ejemplo, en el año 51 se forma la primera sonora que se llama la Sonora del Caribe, de César Pompeyo, y Daniel Santos cada vez que hacía una gira en Colombia pedía que la Sonora del Caribe lo acompañara por todo el país. Daniel Santos llegó inclusive a grabar con la Sonora del Caribe. Se formaron sonoras, lo que usted quiera. Yo hace unos 10, 12 años hice una recopilación de sonoras y la cifra pasaba de 50 sonoras en todo el país. Después de la Sonora del Caribe, la Sonora Pelayera, después la Sonora Antillana, después la Sonora Silver. Cada sello disquero tenía su propia sonora. Miren, por ejemplo, una guaracha de una sonora, es la número 9, una guaracha de una sonora de los años 50. Ya. Hoy se encuentra en Medellín un tipo muy singular, le llaman Cabecenido y se ha puesto popular. Se pasa echando piropos y es bueno para enamorar, toma ron y aguardiente y le gusta trasnochar. Esa es la Sonora Cabecenido, una sonora de Medellín de 1955, Sonora Cabecenido. Se llamaba así porque el director Edmundo Arias le decían Cabeza y Nido, pero miren que ya nosotros podíamos hacer guaracha en el año 55. Y ya lo venía haciendo la Sonora del Caribe con Daniel Santos en sus giras. Por ejemplo, ahora esta otra grabación, la número 2. José, la número 2, por favor. ¿Qué le suena esto? Este es del 58. Ya lo adivinaron, es un mambo. Esa es la orquesta de Lucho Bermúdez, grabación de 1958. Mire cómo vamos asimilando la música cubana, con una particularidad: de colombiano no hay nada. O sea, tocábamos igual a como lo tocaban los cubanos. Las guarachas que escucharon ahora, rítmicamente, estoy hablando desde el ritmo, ¿no? Desde el ritmo lo hacíamos igual. O sea, no había ninguna diferencia.
pero sin embargo algunos músicos empezaron a meterle acordeón vallenato a las guarachas, y por ejemplo esta que vamos a escuchar lo llamaron en Colombia guaracha con acordeón, que es la número 3, por favor. Ya eso es más colombiano, ¿no? Guaracha colombiana. ¿Ya adivinaron quién es? Aníbal Velázquez. Aníbal Velázquez vivió aquí en Maracaibo más de 20 años. Aquí lo conocen mucho. Él es de la costa norte colombiana, pero miren lo que estaban haciendo. Ya hacían guarachas con acordeón. Cuando aparece la salsa, este que están viendo ahí, el disco anterior, por favor, la foto anterior, ese que están viendo ahí fue el primer disco que se hizo en Colombia donde apareció la palabra salsa. En el año abril de 1968. ¿Por qué lo hicieron? Lo hicieron porque Antonio Fuentes, el propietario de Discos Fuentes, que aparece ahí, tuvo conocimiento de que en Caracas había un movimiento musical fuerte de algo que llamaban salsa en Caracas. Y él llamó a los músicos de este grupo, que es un Sexteto Miramar, utilizando el formato de Joe Cuba, con sexteto, pero con una particularidad, con vibráfono y con guitarra eléctrica. Entonces, ahí hay un género que se llama salsa bugalú en el año 68. Le pusieron salsa copiando lo que estaban haciendo ustedes aquí, los venezolanos, lo que estaban haciendo Federico y su combo, y los primeros grupos que identificaron los discos con la etiqueta de salsa. Entonces, los colombianos hicieron eso en 1968. ¿Y a qué sonaba una salsa bugalú? Pues oigamos una salsa bugalú, la número 5, por favor. Bugalú. Guitarra eléctrica y vibráfono. Está bueno ya. Está bueno ya. Está bueno ya. Baila bugalú. Está bueno ya, está bueno ya, está bueno ya. Baila bugalú. Manebrón, Manhattan, no me engañes, mulato. Dale salsa a la cosa. Dale salsa a la cosa. Llega el bugalú a Colombia. Allá en Lima está su fulgor. Maracaibo, ahora lo suena. En el bajo el papá de Linao me dice algo, para que todos gocen y se diviertan. Sergio, es importante, me hablas la fecha de ese disco, marzo del 68. Abril de 1968 se publicó. Un mes después, aquí en Venezuela estuvo Richie Ray en marzo del 68 y según ellos fueron los que le dieron la idea a Fidia Danilo Escalona. Ya vemos que la palabra venía tiempo rodando por allí. Pero lo importante es la fecha, ¿no? Pero es importante, entonces ya van viendo lo que se va haciendo. El colombiano se pueden hacer dos tipos de salsa, ¿no? Una música en que metíamos elementos de la cumbia o elementos del vallenato, como el que acabamos de oír de la guaracha, o haciendo un búgalo, una salsa ya utilizando la palabra salsa. Estos son antecedentes de lo que Fruco. Fruco fue un admirador del Sexteto Miramar. Yo en este libro que publiqué sobre Fruco, conversando con él, él me decía, yo empecé oyendo salsa, el Sexteto Miramar, en un sótano que quedaba en la avenida de Greiff en Medellín. Yo iba todas las noches a verlos allá tocando bugalú, tocando eso que llamaban salsa a los Joe Cuba, ¿no? Porque ellos el formato, pero es que el formato de Joe Cuba no tenía guitarra eléctrica. Ustedes oyeron una guitarra eléctrica ahora. Entonces estaban consolidando el formato del sexteto de Joe Cuba con el formato del Sexteto La Playa, que utilizaba guitarra eléctrica. Qué locos, estaban consolidando cosas dentro de la salsa colombiana. Y después hay otra locura grandísima. El problema es que no puedo poner el tema completo
de un grupo que aquí fue éxito total en Venezuela, que se llama Los Corraleros de Majagual. Los Corraleros de Majagual, ellos vinieron aquí a unos carnavales en el año 68, 69 y escucharon a Richie Ray, a Ray Barreto y escucharon todo ese tipo de cosas y eso es salsa. Eso es salsa, ¿cómo así? Entonces ellos volvieron a Colombia y dijeron, vamos a hacer salsa porque los venezolanos aceptan la salsa, tienen la salsa, están difundiendo la salsa mucho antes de que lo hicieran en Nueva York, mucho antes de que lo hicieran. Y los corraleros sacaron varios discos con el título de salsa e hicieron, por ejemplo, un disco larguísimo, se demora 10 minutos, no lo puedo poner, se llama Mondongo. En ese tema es una descarga de 10 minutos, es el número 8, por favor. Los Corraleros de Majagual. Esa foto que está ahí. Mondongo, yo quiero mondongo. Mondongo, yo quiero mondongo. Mondongo, yo quiero mondongo. Mondongo, yo quiero mondongo. Oye, mi mujer, vete a la cocina, que yo un pie para allá, ponte a cocinar. Yo no quiero pollo, ni quiero otra cosa, porque lo que tengo en mente es muy especial. Mondongo, yo quiero mondongo. Mondongo, yo quiero mondongo. Mondongo, yo quiero mondongo. Esa canción Mondongo tiene más de 10 minutos. ¿Qué tiene de particular? Es una descarga y hay descarga de piano, descarga de metales y sobre todo descarga de acordeón vallenato. O sea, busquen eso, una tarea que les voy a poner, búsquenlo en YouTube, Mondongo, Los Corraleros, 10 minutos y van a oír una descarga de vallenato. Impresionante, o sea, nosotros también podemos aportarle a la música, no solamente tocar bajo los esquemas de Nueva York que imponían, sino que nosotros también podíamos tocar, a descargar a los nosotros, metiendo instrumentos de percusión melódicos vallenatos. Sí, aló. También quería recordarles a todo el público presente y al amigo Sergio que los grupos venezolanos también llegaron a grabar, no solamente las presentaciones que hicieron en Colombia, ya los grupos de la denominada salsa, sino que llegaron a grabar discos en Colombia, que fue un mercado también que se aprovechó mucho de esa producción venezolana. Hay discos que se consiguen solamente en la edición colombiana. Sí, señor. Que han pasado solamente que desaparecieron del mercado venezolano y que todavía los coleccionistas tienen la edición colombiana del grupo de salsa de Venezuela. Sigo. A finales de los años 60 los corraleros ya habían visitado varios países y de su paso por Caracas y Nueva York, donde alternaron entre otros con Ricardo Rey y Ray Barreto, llegaron con ganas a Medellín de incursionar en la naciente salsa en otro formato diferente al de Yo de Cuba, ya conocidos con el Sexteto Miramar. Al efecto grabaron discos como Los Corraleros en Nueva York y el disco Esta sí es salsa, donde incluyeron Mondongo, una descarga en la que los solos de acordeón le dieron una sonoridad diferente a lo que en temas afrocubanos nos habíamos puesto a gozar. Para finales de los 60 y a comienzos de la siguiente, el sonido corralero con aromas de salsa lo siguieron agrupaciones como Los Caporales del Magdalena de Alfredo Gutiérrez y Lucho Argaín, Lisandro Mesa y su combo, Aníbal Velázquez y su salsa corralera y la salsa corralera de Manuel Cervantes. Con los corraleros estuvo Fruco. En Fruco es lo que se conoce como la consolidación de la salsa colombiana, pero es que hubo antecedentes y Fruco no fue el primer salsero que hubo en Colombia. Como hemos visto, Fruco no fue el primer salsero en hacer salsa en Colombia. Eso es algo que está lo suficientemente claro, pero sí fue el primer colombiano que alcanzó la gloria gracias a la salsa, nuestra salsa, y la internacionalizó. Antes de Fruco escuchamos mambos, danzones y guajiras por Lucho Bermúdez y Pacho Galán, boleros y guarachas de Bienvenido con la Sonora Antillana de Edmundo Arias grabados en Medellín. Pedro Laza y sus pelayeros con Daniel Santos grabaron guarachas y chachachás. Clímaco Sarmiento grabó las guarachas Maquinolandera, Moliendo Café y La Tembladera. Bailamos mambos y guarachas al peculiar estilo de Aníbal Velázquez y Chico Cervantes. Velázquez grabó el disco Bugalú, Descarga, Mosaicos,
para Tropical y luego grabó el disco Aníbal Velázquez y su tremenda salsa para Discos Fuentes. Alfonso Piña y su combo grabó la pachanga Changa en Changa. El trío Los Isleños grabó las guarachas Los Feos Están de Moda, Maquinolandera y Mosaico Antillano. La agrupación Arisa y su combo grabó Descargas. La Sonora Dinamita grabó guarachas y guajiras. Luis Gómez grabó guaguancó, pachanga, bugalú, descargas y guajiras en varios álbumes para Discos Tropical. Los Teenagers de Medellín grabaron pachangas, mambos, bugalús con el loco Gustavo Quintero. Quique y su combo de Enrique Aguilar grabó pachangas. En 1968 el Sexteto Mirado grabó un álbum, el que escuchamos ahora. El combo Los Llagas grabó Descarga Salsa. El combo Galán grabó Bugalús. Los Corraleros grabaron Mondongo, como vimos ahora. Lisandro Mesa grabó con su combo un LP llamado Salsita Mami en 1970. Y antes de Fruco, el disco de Fruco que vimos ahora es el primero que se grabó. Michi Sarmiento, por ejemplo, publicó un disco que se llamó Se Formó la Salsa. Y así por el estilo. Nosotros habíamos hecho mucha salsa antes de que apareciera Fruco en 1970. Ya para concluir, les quiero mostrar que en los últimos tiempos, en Colombia se está consolidando un fenómeno diferente que se conoce como la salsa pacífico. Es un tema que está no ha cuajado todavía. En el último álbum del grupo Nietzsche hay un tema que se llama Biche. No es el sinfónico que acaba de ganar el Grammy, sino el disco anterior. No recuerdo el título, pero tiene la palabra biche. Tiene una particularidad. Es un disco de salsa combinado con folclore del Pacífico colombiano, que es con el currulao. Y eso se hace con marimba de chonta. Varios grupos están haciendo eso, pero no han podido cuadrar ese tipo de salsa pacífico, que es salsa hecho colombiana, pero hecho con instrumentación del Pacífico. Por ejemplo, de herencia Timbiquí, que es un grupo de la zona de Timbiquí en el Valle del Cauca, que hizo un son con marimba de chonta. Y les voy a poner esto como para terminar. El 3, Nochecita, se llama la canción. Es un son, pero tocado con marimba, ¿no? Muy colombiano, por cierto. Volumen. Ay, nochecita, tú que conoces mis angustias la marimba. y mis penas. Ay, nochecita, dime si ella me quiere como yo a ella. Le he entregado el corazón, mi alma entera. Quiero pasar toda mi vida junto a ella. Ruego a la Virgencita nunca me falte, y que yo con mi locura nunca le falle. Ay, noche. Ya para terminar, el movimiento que ya se había iniciado, pero Fruco fue el primer referente en el país y el abanderado de la salsa colombiana, o a lo colombiano. Ahí quiero hacer una explicación. Una cosa es salsa de Colombia y otra cosa es salsa colombiana, porque hay grupos de salsa en Colombia que tocan igualito a los grupos de Nueva York, y hay grupos de salsa que hacen salsa a lo colombiano, que meten instrumentos de la cumbia, meten instrumentos del currulao, meten instrumentos del folclore colombiano. Eso es salsa a lo colombiano, que eso es la diferencia que quiero hacer. Para que más o menos lo tenga. El grupo Nietzsche está haciendo en salsa Pacífico y al mismo tiempo hace la salsa que todos conocen, que es comercial, y el grupo Guayacán también lo había hecho, lo han hecho grupos, digamos, de estudiantes universitarios que están haciendo esa propuesta, pero estamos mostrando que para nosotros los colombianos la salsa sigue vigente, seguimos produciendo, proponiendo y sobre todo bailando y gozando. Muchas gracias. Aló. Muchas gracias, Sergio. En tan poco tiempo has podido resumir unos 50 años de música.
Y bueno, precisamente lo que nosotros, bueno, aquí lo que quedan son preguntas, ¿no? Porque entre Venezuela y Colombia no solamente ha existido una comunicación, una hermandad, sino también un intercambio musical. Venezolanos han estado aportando a la salsa en Colombia, colombianos han hecho sus aportes a la salsa en Venezuela, que sería otra conversación, pero bueno, por lo menos quisiera que Gerson también pudiera aportar un poco en ese intercambio que nosotros hemos observado. Colombia-Venezuela, Venezuela-Colombia. Sí, yo siento que al principio, por ejemplo, cuando viaja Richie Ray precisamente y Bobby Cruz a Cali o a Colombia en 1968, creo que influyó mucho en las agrupaciones colombianas. Totalmente, o sea, todos los grupos dicen que la salsa en Colombia, ya con la etiqueta, empezó cuando Richie Ray llegó, o sea, la influencia definitiva. O sea, ya se había hecho salsa y sobre todo cuando en el año 68, cuando sale el disco El Sexteto Miramar, que les puse ahora de Salsa Bugalú, eso salió en ese año, el mismo año en que llegó Richie Ray. Y todos los grupos, Fruco, el disco ese de Fruco que vimos en la portada, eso fue imitando totalmente a Richie Ray. Ahí, eran canciones compuestas por él, pero tocando a los Richie Ray, ahí no había nada. Pero más adelante, ¿qué es lo que hace Fruco? Mira esto. Que me lo contó un músico que se puso a estudiar la música de Fruco, después de escuchar música porro durante mucho rato. Él me dice, las trompetas de Fruco suenan como los porreros. O sea, Fruco estaba haciendo salsa a la colombiana, las trompetas, muchos golpes del cencerro eran de los cencerros de las bandas pelayeras de porro. O sea, es lo mismo que digo, o sea, yo me imagino que un percusionista que toca aquí música de Barlovento, lo invitan a un grupo de salsa a tocar, él no se va a hacer esquemático al modelo afrocubano para tocarlo, sino que él va a hacer golpes que trae desde Barlovento y lo va a poner ahí. Entonces, exactamente, entonces se está hablando de una salsa afrovenezolana que tiene la influencia. Eso se hizo en Colombia y se está haciendo. Lo notan los músicos. Yo casi nunca noto eso, pero los músicos me dicen, mira, ese montuno que está haciendo ahí, eso es una cosa que se maneja en el folclore del Pacífico, se maneja en el folclore del Bajo Magdalena. Uno lo va escuchando, pero es una salsa a lo colombiano, diría yo. Sergio, ¿qué sabes tú de esa expresión llamada gallego, tocar gallego? Porque aquí en Venezuela, las agrupaciones que tomaban como referencia a los ritmos colombianos le decían gallego. Entonces, podemos recordar el mismo Villos, Caracas Boys, que en sus inicios trabajaba más con Cuba, pero en los últimos años, te estoy hablando ya de los años 60, comienza a trabajar más con la música colombiana, el repertorio colombiano. Aquí en el occidente del país hay una música llamada la guaracha zuliana. Nelson Enrique, Pastor López, la influencia Orlando y su combo. Los blancos también, que fueron mucho para Colombia. ¿Qué tan cierto es eso? Hay esa influencia. ¿De dónde viene esa expresión gallega? ¿Ustedes la utilizan? Sí, o sea, ya no se utiliza tanto, pero es una música, digamos, yo no diría que mal elaborada, sino más sentimiento que técnica. Es decir, hay unos porros. Hay un tipo de porro que lo llaman chucuchucu, o un tipo de cumbia que la llaman chucuchucu, que es una música muy poco elaborada, lo empezaron con estudiantes, se basaban más que todo en el saxofón que cualquier otro instrumento, no le metían trompeta ni trombón, ni nada de esa cosa, como es de rico el porro, que tiene toda una estructura de big band de jazz. Los porros de Lucho Bermúdez son una cosa increíble. Para llegar a ellos, Lucho tenía 14, 15, 18 músicos a encontrar unas bandas de 7, 8 músicos intentando tocar cumbia. Entonces a esa cumbia lo llamaban chucuchucu, que es una forma muy peyorativa colombiana de llamarla gallega. Y eso influyó en toda Latinoamérica. La cumbia es la música colombiana que más se oye en todo el mundo. Y hay cumbia desde el sur de Estados Unidos hasta la Patagonia. La cumbia villera en la Patagonia y la cumbia Tex-Mex en el norte, en el sur de Estados Unidos. Hay cumbia en El Salvador, hay cumbia en Panamá, hay cumbia en Perú, la cumbia chicha peruana. En Argentina está la cumbia villera, de las villas miseria que llaman en Argentina. O sea, tenemos cumbia en todos los lados. Y hay personas que le están dando precisamente la combinación con salsa para darle una identidad colombiana a ese tipo de cumbia.
Sí, la pregunta venía porque también en esa época venían muchas orquestas españolas, Capricho Español, Juan Legido. Entonces, Los churumbeles. los churumbeles. Entonces yo decía, ¿será que viene de España esa expresión? Porque en Cuba también hay una cultura de Galicia muy fuerte. Es más, dice que buena parte de la cultura cubana viene de Galicia. Entonces, sé que en Cuba también utilizan esa expresión. En Cuba lo utilizan digamos, como el español que se asentó en Cuba y tuvo familia en Cuba, le dicen, ese es hijo de gallegos. O sea, hijo de gallego. En Cuba llaman isleños, por ejemplo, a los nacidos en las Islas Canarias que llegaron a Cuba. Y también en la misma España llaman gallegos, es una forma como de burlarse de los inocentes, pues como la persona, en Colombia se burlan de los pastusos, por ejemplo, que son, para mí, son los más recursivos que hay en el país, sin embargo, se burlan de ellos, y en España se burlan de los gallegos. Entonces, cada vez que tú oyes un chiste por ahí, una vez habían dos gallegos y el gallego le dice, siempre se están burlando de los gallegos. Entonces, así, ese salto a burlarse de la misma música, diciendo que esa música me suena muy gallega, ya te puedes imaginar. Para aprovechar el poco tiempo que nos queda, Sergio, cuando llega a Venezuela, me dice una de sus inquietudes principales era, yo quiero conocer los barrios caraqueños. Este caballero ha estado en Caracas, su primera visita, no, ojalá que no sea la única, por supuesto, no va a ser la única, pero ha estado apenas 3 días, bueno, con este son 3 días, en Caracas, de los cuales uno, bueno, lo ha pasado aquí entonces tenemos muy poco tiempo, pero la pasantía que tuvo Sergio Santana por el barrio de San Agustín, quisiera que nos concluyeras tu apreciación sobre el movimiento de la salsa en Venezuela, lo que tú viste, lo que tú sentiste en el barrio de San Agustín. Aquí hay mucho alimento. O sea, en San Agustín, Marín, eso es mucho alimento, eso es mucha vivencia. O sea, allá no es que vamos a poner salsa por poner salsa, no, vamos a poner salsa por vivir la salsa, por sentir la salsa. Eso es un solo sentimiento. Esa fue la propuesta que yo tuve. Caminé 10 cuadras y oía salsa por todos los lados. Por allá escuché gaita zuliana, increíble. Por allá me tocó un toque de Santos. O sea, yo me sentí en La Habana. Yo he ido a La Habana más de 7 veces. Me sentí en La Habana. O sea, aquí me sentí regresé al Caribe. Yo estoy fuera del Caribe por asuntos personales, pero volví al Caribe y sobre todo caminando por ahí y seguiré y volveré a caminar. Muchas gracias, Sergio Santana. Gracias. Bienvenida a la salsa de Colombia. Y por supuesto la presencia de ustedes, salseros y salseras, a la Feria de Filben 2023. Muchísimas gracias.